El ajedrez, tal y como se conoce actualmente, surgió en Europa durante el siglo XV como evolución de un juego persa que, a su vez, procedía de un juego para 4 jugadores originario de India septentrional. El juego entró en Europa a través de 2 caminos principalmente: a través del Imperio Bizantino, especialmente Constantinopla, y a través de España por los árabes en el siglo IX. El texto europeo más antiguo que contiene las reglas del juego es del siglo X. En el siglo XIII, bajo el patrocinio de Alfonso X el Sabio, se escribió un famoso manuscrito que trataba sobre el ajedrez, las tablas reales, hoy conocido como backgammon, y los dados. Hacia finales del siglo XV cambiaron las reglas de forma decisiva. Se regularían los movimientos del peón, el alfil y la dama. El peón podía ahora dar 2 pasos en el primer movimiento y el alfil y la dama podían moverse cualquier distancia. Estos cambios dotaron de gran espectacularidad al juego. El ajedrez se juega sobre un tablero cuadriculado de 8 por 8 casillas alternadas en colores blanco y negro, que constituyen las 64 posibles posiciones para el desarrollo del juego. Al principio del juego, cada jugador tiene 16 piezas, 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, la dama y el rey. En este vídeo no vamos a enseñar a jugar al ajedrez, juego y deporte al que no es fácil jugar bien, sino que utilizaremos este juego para ilustrar algunos principios básicos de combinatoria. Recordemos que la combinatoria no es más que la rama de las matemáticas que nos permite contar cosas de una manera eficiente. A veces es la única manera posible de contar. Los cálculos sencillos que veremos nos permitirán además hacernos una idea de lo complicado que puede ser el árbol de juego, pues es muy elevado el número de disposiciones que permite, de tal modo que es casi imposible que se repita una misma partida. Empecemos suponiendo que nos piden calcular las posibles posiciones de un rey, una dama, una torre, un caballo y un alfil, es decir, 5 fichas distintas sobre un tablero de 8 por 8. Vamos a usar la perspectiva que tiene el jugador de blancas, de tal modo que tendremos un punto de vista fijo. Cada casilla queda, por tanto, determinada inequívocamente. En este caso, para una configuración dada, el intercambio de 2 piezas siempre lleva a una configuración distinta. Para este conjunto de piezas habrá 64 posibilidades de colocar el rey, pero ya solo quedan 63 para colocar la reina. Después solo quedan 62 para colocar el alfil, 61 para el caballo y 60 para la torre. El principio del producto nos dice entonces que hay 64 por 63 por 62 por 61 por 60 maneras de colocar esas fichas. Es decir, 64 factorial partido por 64 menos 5 factorial, o lo que es lo mismo, variaciones de 64 elementos tomadas de 5 en 5. Si ahora añadimos un alfil, un caballo, una torre negras, seguiremos teniendo fichas distintas, pero ya serán 8 en total. En este caso, el intercambio entre torres, entre alfiles o entre caballos sigue produciendo configuraciones distintas. Ahora habrá 64 por 63 por 62 por 61 por 60 por 59 por 58 por 57 maneras de colocar esas piezas. Es decir, 64 factorial partido por 64 menos 8 factorial, que es igual a variaciones de 64 elementos tomadas de 8 en 8. Si fueran todas del mismo color, habría que eliminar los casos correspondientes al intercambio de fichas iguales. Supongamos que ahora tenemos 8 peones que tenemos que colocar en el tablero. ¿De cuántas maneras los podremos colocar? Ahora, dada una disposición cualquiera, si intercambiamos 2 piezas, la configuración no cambia, como podemos ver. Podríamos empezar diciendo que serán 64 por 63 por 62 por 61 por 60 por 59 por 58 por 57, como antes, es decir, variaciones de 64 tomadas de 8 en 8, pero no sería correcto. Tenemos que eliminar los casos correspondientes a todas las posibles ordenaciones de esas piezas para cada disposición, que serán 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, es decir, 8 factorial.
Así que el número total de posibles disposiciones serán ahora menos que antes, en concreto 64 factorial partido por 64 menos 8 factorial por 8 factorial, es decir, variaciones de 64 elementos tomados de 8 partido por 8 factorial. Si nos fijamos bien, esto es justo la definición de combinaciones de 64 elementos tomados de 8 en 8. Claro, en el fondo, lo que hacemos cuando colocamos 8 fichas iguales es elegir 8 casillas de las 64 disponibles. Si ahora tenemos 4 peones blancos y 4 negros, ocurrirá que la configuración cambiará solo si intercambiamos peones de distinto color. A las variaciones de 64 elementos tomadas de 8 en 8, hay que quitar los casos debido a peones repetidos. Es decir, el número de configuraciones posibles será 64 por 63 por 62 por 61 por 60 por 59 por 58 por 57, partido por 4 factorial multiplicado por 4 factorial. Ya podemos responder a la pregunta sobre cuántas son las formas de colocar todas las fichas del juego, tanto si son ilegales como si no lo son. Llamaremos legales a aquellas disposiciones a las que podemos llegar jugando con las reglas, y llamaremos ilegales a aquellas a las que no. En nuestro caso contaremos todas. Si usamos el principio del producto, vemos que ahora tendremos 64 factorial partido por 64 menos 32 factorial, es decir, 64 factorial partido por 32 factorial. Pero esto no es cierto. Hay que quitar las repetidas, es decir, hay que quitar 2 torres, 2 caballos y 2 alfiles blancos. También hay que quitar 2 torres, 2 caballos y 2 alfiles negros. Como ya sabemos, 2 factorial es igual a 2, que además podemos escribir de forma compacta. Pero también habrá que eliminar las repeticiones de 8 peones blancos y 8 peones negros. En total hay 4,63 por 10 elevado a 42 posibles configuraciones. Pero estas no son las posibles configuraciones en total, pues según avanza el juego, algunas fichas son eliminadas y además algunas configuraciones son inalcanzables mediante las reglas. Claude Shannon calculó en su día que había entre 10 elevado a 120 y 10 elevado a 123 posibles configuraciones en total, que son más de los 10 elevado a 80 protones que hay en todo el universo visible. Cálculos posteriores restringen este resultado de Shannon a un número entre 10 elevado a 43 y 10 elevado a 50 si nos circunscribimos a posiciones legales. Este número sigue siendo un número muy grande, así que sí es casi imposible repetir una partida de ajedrez. Un saludo y que juguéis bien. Ya se sabe, blancas salen y ganan.